Franquicias es el tema que estaremos tratando el día de hoy, como les decíamos al inicio, con justamente tenemos a Carlos Núñez, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias, y también Abel Calvo, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Franquicias, Profranquicias. Ellos el día de hoy nos van a ayudar a entender cuál es la situación de este sector en este momento en nuestro país, pero antes de iniciar esta conversación, primero, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy, Abel y Carlos, por haber atendido esta llamada y pues acompañarnos a entender qué está pasando con las franquicias en el país. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para conversar un poco sobre todo lo que tenga que ver con franquicias, ¿no? Así es, así es. Yo quisiera iniciar justamente definiendo qué es una franquicia. Sí, una franquicia, buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, Abel. Una franquicia es, en muy pocas palabras, un formato de negocio en el cual una empresa que tuvo una idea exitosa, probada, que está funcionando, pone eso que hace, esos conocimientos a la orden de terceros, que son emprendedores que pueden adquirir los derechos a utilizar esa marca y esos conocimientos, a su vez, en distintos locales, para, de alguna manera, multiplicar lo que es ese concepto original. Entonces, es un concepto de trabajo en equipo, un concepto de interdependencia en el cual el franquiciante, que es como se llama la empresa que otorga la franquicia, pues logra multiplicar su concepto de manera acelerada y los franquiciados pues logran tener acceso a un negocio que ya está aprobado. Esto es, por supuesto, explicado en menos de un minuto, la base teórica de un concepto bastante dinámico y un poquito más completo, que nosotros de hecho hacemos un diplomado con la Universidad Metropolitana que dura 8 meses, ¿no? para entender este concepto. Pero el éxito de ese diplomado es que lo dictan justamente las personas como Carlos, que son franquiciantes, que trabajan en esto en el día a día. Y saben, pues tienen la experiencia del día a día de lo que es hacer franquicias. Que justamente de ese diplomado vamos a hablar más adelante. ¿Cómo podemos hacer para participar? Todo eso me lo van a responder más adelante. ¿Qué factores son necesarios tomar en cuenta en este momento en el país para iniciar una franquicia? Carlos. A ver, tenemos que ver varias cosas, ¿no? Si nosotros tenemos un negocio ya aprobado, ya un negocio que está funcionando y lo queremos convertir en franquicia, lo importante es que el negocio verdaderamente sea exitoso. Y cuando hablamos de exitoso, tú dices, bueno, un país como Venezuela, ¿qué puede ser exitoso? Bueno, yo creo que muchísimas cosas son exitosas, muchísimas. Lo que pasa es que estamos a veces viendo como las cosas negativas, pero hay muchísimas cosas que son y que pueden ser exitosas. Si el negocio es exitoso, entonces tiene capacidad de ser replicable. Si no es exitoso, bueno, tú no puedes replicar un fracaso, pudieras hacerlo, pero esa no es la intención de la franquicia. Pero también existe la probabilidad de que tú adquieras un negocio afuera y lo traigas a Venezuela y lo explotes en Venezuela con ciertas características. No es lo más común en estos momentos, pero sigue habiendo la posibilidad de que cualquier persona pueda adquirir una franquicia en cualquier parte del mundo y traerla a Venezuela y de alguna manera explotarla. Nosotros en este momento estamos empezando a hacer a través de la Cámara Española de Franquicias y Cabespa, que es la Cámara Española de Industriales venezolana española, para hacer unas alianzas para comenzar a integrarnos nuevamente y llevar lo mejor de Venezuela a España y traer lo mejor de España a Venezuela. O sea, tenemos que comenzar de alguna manera a movernos en el ramo internacional. Nos hemos apartado mucho del mundo y creo que es el momento de que los mismos empresarios comencemos a dar un paso de decir, oye, tenemos que comenzar otra vez el mundo es global, no podemos quedarnos aislados. ¿En qué consisten estas alianzas para la integración en este momento con España? ¿Cuáles son esas franquicias a lo mejor que pueden venir o que van a llevar de producto de exportación de Venezuela? Pues fíjate, inicialmente estamos haciendo una colaboración donde podamos identificar quiénes son las marcas venezolanas que puedan de alguna manera ser desarrolladas en el mercado español y aquellas marcas españolas que puedan ver el mercado con ánimo, con buen ojo, a el mercado venezolano. Eso nos va a permitir no solamente integrarnos entre España y Venezuela, sino también y a través de ese tipo de convenio es ir más allá, es ir a la Unión Europea, es volver nosotros a América, o sea, comenzar a integrarnos. ¿Está cerrado? Sí, yo creo que nos quedamos un poco sumergidos
La diatriba... en ese tema país, donde todo el mundo estaba como esperando a ver qué es lo que qué va a suceder, qué va a suceder. Y bueno, la única manera que queremos que suceda es que actuemos. O sea, no nos podemos quedar agarrados de manos o esperando que terceros decidan qué es lo que vamos a hacer con nosotros, con nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser responsables del desarrollo también del país, tenemos que ser responsables de nuestras propias empresas y de los gremios. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tomar iniciativas donde comencemos a unirnos entre un mundo global. Hablábamos de cuáles son esos factores que son necesarios para iniciarse en este sistema de comercialización en las franquicias. De una idea, a partir de una idea de negocio, ¿no es recomendable o sí es recomendable? ¿O la recomendación o el 100% efectivo en el éxito de una franquicia tiene que ser, como decía muy bien Carlos, un negocio ya establecido con base? Fíjate que ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Porque aún las grandes marcas de franquicias que conocemos hoy alguna vez fueron nuevas. Es decir, hay una primera etapa que es tradicional en el emprendimiento, en el cual es una aventura. Es una aventura, pero ¿cuál es el elemento de éxito que hemos identificado hoy en día quienes de alguna manera trabajamos apoyando el emprendimiento? La formación y la preparación. Desde la cosa más mínima, no importa que el emprendimiento que uno va a hacer sea algo pequeño, quizás un negocio pequeño de comida en mi urbanización, quizás una cosa de bisutería, pero se necesita mucha preparación desde los temas financieros, desde cero, de cuánto vas a invertir, aunque sea en mostrarle a tus amigos y a tus amigas el producto que tú quieres vender. Es por eso y ese es el éxito en la franquicia. La franquicia, el éxito es que hay una formación de esas personas que vienen a acompañarte como franquiciados, pero por supuesto el que tiene una idea hoy en día necesita tener la oportunidad y no se le puede negar la oportunidad. ¿Qué es la recomendación que nosotros hacemos? Bueno, fórmese muy bien, prepárese muy bien, pregúntele a los que están haciendo hoy y han tenido éxito. Hoy en día además que tenemos canales de información, millones de canales de información, entonces es clave y no hay excusa para no prepararse. Hay muchas maneras de prepararse y además tenemos hoy, en la Venezuela de hoy, tenemos casos de franquicias que empezaron quizás hace 1, 2, 3 años y están teniendo éxito. ¿Que les ha costado quizás más que en años anteriores a otras marcas? Sí, pero eso no significa que sea imposible. Lo que pasa es que, bueno, ante circunstancias más complicadas hay que prepararse de mejor manera. ¿Cómo ha sido la evolución de esta área de franquicias en nuestro país a lo largo de los años? Mira, yo creo que en Venezuela, vamos a verlo cómo ha estado Venezuela en Latinoamérica. Venezuela estuvo hasta hace 2 años en tercer lugar con mayor cantidad de marcas franquiciantes en los países en Latinoamérica, de tercero. Hoy estamos ya de quinto. Por encima de nosotros estaba Brasil y estaba México. Nosotros, imagínate la cantidad de marcas que nosotros comenzamos a incorporar a lo largo de los últimos 17, 20 años atrás. Comenzamos a incorporar, a crecer. Comenzó el comercio a cambiar, los centros comerciales comenzaron a evolucionar, la calle comenzó a cambiar sus fachadas y todo esto con muchísimas franquicias que le daban la cara a todos los consumidores. Hoy en día Venezuela se encuentra de quinto. ¿Qué sucedió? Países como Argentina, países como Colombia entendieron que es un formato donde pueden captar muchísimos inversionistas que a la vez generan muchísimo empleo, hay una transformación de métodos probados, tiende menos al fracaso y por lo tanto lo entendieron perfectamente y eso lo han hecho inclusive aplicando leyes como la ley de emprendimiento en Colombia, que ha sido una cosa impresionante, cómo ha repotenciado la actividad y los empleos dentro de Colombia y lo han podido capitalizar toda la gente que está en franquicia. Tenemos que hacer un corte, pero justamente en la próxima parte vamos a ahondar un poco más en el tema por qué llegamos a este quinto lugar, cuáles otros factores influyeron. Entendemos que además de que estos países pues comenzaron a creer en el tema de franquicias, comenzaron a crecer en el tema de franquicias, tienen legislaciones. ¿Cómo está Venezuela? ¿Hay legislaciones? Además, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de una franquicia? Todo esto y mucho más en los próximos minutos acá en Soluciones. No se aparten de sus televisores, que ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos acá en Soluciones conversando con los directivos de Profranquicia justamente sobre este tema de franquicias. Hablábamos que Venezuela, ustedes nos daban un dato importante, Venezuela pasó del tercer lugar al quinto lugar.
Colombia, Argentina, entendieron que pues era un éxito el tema de las franquicias, hicieron legislaciones en este tema. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Se quedó Venezuela? ¿No hizo nada? ¿Nos detuvimos en este tema? A ver, lo que tenemos que ver es qué pasó con Colombia y Argentina, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Y básicamente entendieron perfectamente que la franquicia era una forma, uno, de generar autoempleo, o sea, en Colombia se ha proliferado muchísimo las microfranquicias, esas franquicias de pequeño formato. Entonces eso genera muchísimo autoempleo, además genera mucho empleo directo en términos de todas las personas que se involucran en el desarrollo del negocio y genera muchísimo empleo indirecto. Entonces, en Colombia entendieron y bueno, y eso ha crecido enormemente. Igual sucedió en Argentina. Además, entonces, ahí ha habido apoyo. En el caso de México, dan muchísimo apoyo gubernamental para el desarrollo de la franquicia. En Venezuela no. En Venezuela no ha existido absolutamente ningún tipo de apoyo. El apoyo básicamente es el que nosotros organizamos desde la Cámara. El apoyo es el que nosotros, los mismos empresarios, procuramos darle todo el esfuerzo de integrarnos con otras empresas para poder seguir creciendo, para poder poner más unidades, para seguir generando los empleos que hacen falta. Y no necesitamos, por parte del gobierno, ni siquiera nos han abierto las puertas, ¿no? Hablaba justamente de una ley que se hizo o se creó en Colombia para emprendedores, sí, mira, una ley de emprendimiento. Sí, esto viene sucediendo en el mundo, o sea, en España hicieron una ley de emprendimiento, básicamente en España la orientaron para poder entender que el emprendimiento español tenía que competir dentro de la Unión Europea. En Colombia la hicieron interesantísimo para poder fomentar mayores iniciativas para que la gente se involucrara y fuese de alguna manera responsable a través de sus propios emprendimientos y generar empresas. En el caso específico de Colombia, tocan muchísimo en la ley los temas de educación, o sea, qué tipo de educación e emprendimiento le tenemos que dar a los más jóvenes, a los muchachos ya que tienen esa edad donde ya pueden comenzar a desarrollarse y quizás a las personas más adultas. Entonces le dan muchísima educación, los dotan de herramientas para que tengan las iniciativas y la capacidad de poder incluirse por ellos mismos en el aparato productivo del país. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Tenemos una legislación que rija este tema del sector de franquicias? Fíjate, no hay una ley específica de franquicias. Hay alguna, es decir, el mundo de la franquicia se rige por el resto del marco legal venezolano. En este caso, que fíjate que más que franquicias es emprendimiento, que es digamos como que un estadio superior del cual la franquicia lo que es un promotor. Nosotros llamamos emprendimiento secundario. ¿Qué hace falta? Hace falta justamente un marco que promueva la iniciativa individual, el crecimiento de los ciudadanos, y esa es nuestra visión. Y sobre esa visión nosotros en la Cámara estamos trabajando en este momento en un proyecto, en una propuesta de ley de emprendimiento, que queremos, además no es una propuesta, aunque la estamos preparando nosotros, el primer borrador no va a ser una propuesta de profranquicias, sino que nosotros ahora que hemos terminado el borrador inicial lo vamos a someter justamente a distintos sectores de la sociedad, a la academia, a los comunicadores sociales, a las empresas, a las universidades, a una cantidad de actores para que contribuyan y luego teniendo pues una propuesta bien redonda, bien hecha, presentarla a la Asamblea Nacional para que se considere como una ley de emprendimiento, porque además permíteme ilustrar con cifras de qué es lo que estamos hablando. Venezuela hoy genera 553 empresas franquiciantes, de las cuales el 62% son empresas de origen nacional. Justamente yo voy a pedirle a nuestra producción, porque tenemos un cuadro resumen de lo que ha sido el comportamiento de la franquicia en Venezuela en 2016 y justamente están estas cifras que Abel nos está dando en este momento. Ya la vamos a tener en nuestras pantallas justamente estas cifras. Abel, allí están para que nos las expliques. Así es, decíamos entonces 553 empresas franquiciantes, 553 marcas, de las cuales el 62% es de origen nacional. Pero también hacemos la aclaratoria cuando se habla de las franquicias de origen internacional, es porque empresarios venezolanos van afuera y compran esas marcas. Entonces, eso sigue siendo pues inversión nacional. Esas marcas se multiplican en aproximadamente 12.500 puntos de venta, es decir, 12.500 establecimientos o unidades franquiciadas que van desde aquellas grandes marcas con locales inmensos hasta franquicias unipersonales, donde el franquiciado de su negocio es la persona que anda
pateando calle, como decimos criollamente. Claro. Esto genera casi 100.000 empleos directos en este momento y cerca de 250.000 empleos indirectos. Fíjate, entonces la capacidad de multiplicación que representa el sector, y es lo que justamente han entendido nuestros vecinos latinoamericanos y nuestros vecinos en España, del poder que tiene esto para multiplicar el emprendimiento, multiplicar el desarrollo y el crecimiento económico. ¿No se ha entendido en Venezuela? Fíjate que lo hemos entendido los emprendedores. Es por eso, de hecho, que a pesar de todas las circunstancias, el sistema no ha dejado de crecer. En los últimos años la tasa de crecimiento se ha reducido, pero nunca ha pasado a ser negativa, porque la gente ve... ¿Hablamos de qué años? ¿2014, 2015? Sí, sí. De hecho, fíjate, hubo una etapa de finales de los 90, principios de milenio, donde las tasas eran muy altas, eran quizás hasta de 25% en número de marcas y aún más en número de establecimientos. Luego, por supuesto, todas esas curvas tienden a estabilizarse y en estos últimos años se han hecho un poquito más lentas. Pero, y es lo interesante de entender qué es lo que pasa en nuestro sector, hay dos visiones, la del empresario y la del emprendedor. La del empresario es que en las franquicias tengo la posibilidad de un crecimiento acelerado y además de diversificar mi riesgo. No es lo mismo que yo esté solo con mi empresa a que yo esté acompañado con ustedes dos, con 10, con 20 o con 100. Y lo mismo desde el punto de vista del emprendedor que quizás quiere comprar una franquicia o empezar un negocio. No es lo mismo que yo empiece de cero a que yo empiece a formar parte de una red. Y es una cosa de mera naturaleza humana. Cuando somos varios, somos más. Claro. Tenemos la fortaleza de que somos varios pensando en las soluciones, apuntando en una sola dirección. Eso, en pocas palabras, es el secreto de la franquicia, que somos muchos, es el trabajo en equipo, lo decíamos en el primer segmento, es la interdependencia, porque el éxito de la franquicia es, el franquiciante entiende que su éxito depende del trabajo de los franquiciados y los franquiciados entienden que su éxito depende del trabajo del franquiciante y de sus cofranquiciados. Justamente de este resumen que ustedes pues nos han traído el día de hoy, tenemos otro cuadro que es el número de franquicias por categorías y también lo vamos a mostrar en tan solo unos instantes en nuestras pantallas. Allí lo tenemos. No se ve muy claro, pero yo quisiera que ustedes me lo explicaran. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo estamos en las regiones? En el tema, en categorías con el tema de franquicias. Sí, bueno, como el sistema de franquicias es un modelo que se adapta a distintos negocios, es decir, no es un sector per se, aunque pues nosotros en nuestro lenguaje lo llamamos sector, pero es un modelo que se adapta a 26 sectores de la economía nacional, donde tenemos desde gastronomía, moda y confección, construcción, una cantidad de sectores, dentro de los cuales, por supuesto, gastronomía es el más representativo, con 25% de las marcas pertenecen a este sector. ¿Y en este momento es el que mejor está, a pesar de la situación? ¿Cómo está? No, ¿Cómo están estas categorías? ¿Cuál es la que está, digamos, en una mejor posición y cuál es la que se han visto más en una situación más difícil en este momento económico en el país? Tenemos que diferenciar lo que es donde hay más marcas operando, que definitivamente es en gastronomía, con un 25%, pero no necesariamente quiere decir que esté mejor, ¿okay? En términos económicos. Todas quizás pueden estar mejor o peor dependiendo cuál sea el ámbito y su forma de operar cada una de esas marcas. Pero lo que sí hemos visto ha sido cómo se ha golpeado todo lo que tenga que ver con retail, todo lo que tenga que ver con anaqueles, todo lo que tenga que ver con moda y confección, porque en la mayoría de ellas dependen de productos importados, que evidentemente, bueno, ya conocemos cuál es la situación de importación del país. Entonces, todos esos negocios que se han organizado a través del formato de franquicia en retail y en moda y confección han sido golpeados. La producción nacional no es capaz de poder sustituir esos productos importados. Inclusive hay muchísimo, o la producción de tecnología que no se produce en el país. Entonces, cuando tú no puedes importar, entonces, bueno, todas esas tiendas entonces no tienen capacidad de poder crecer, porque lo poco que traen es para abastecer las unidades que ya existen, que ya están establecidas. Tenemos que gastronomía es uno de los que ocupa el primer lugar y el que ocupa, digamos, el más bajo es las fundaciones sin fines de lucro. Son las franquicias que están, digamos, en menor nivel. ¿Cuáles son las otras que tienen bastante importancia? Sí, hay varios fenómenos interesantes, ¿no? Gastronomía, de alguna manera, está en un punto medio con respecto a lo que explicaba Carlos, con respecto al tema de insumos. Hoy en día hay dos perspectivas desde las cuales podemos ver cuáles son las franquicias que están teniendo mejor desempeño. Desde el punto de vista de
rubros justamente son aquellas que menos dependen de insumos, es decir, las franquicias de servicios, las franquicias de servicios educativos, por ejemplo, las franquicias de servicios estéticos, están teniendo la posibilidad de mayor capacidad de supervivencia en esta situación. Luego, desde el punto de vista de inversión, por supuesto, las franquicias de menor costo, porque bueno, los emprendedores que han visto su capacidad adquisitiva también reducida, pues pueden aspirar a franquicias en costos relativamente menores. Entonces tenemos eso, temas servicios, el tema retail es como el otro extremo, y gastronomía, comentábamos que está en el medio porque gastronomía todavía tiene la capacidad de jugar. Hemos visto que si me falla el producto A, pues puedo sustituirlo con el producto B y las marcas se ponen creativas con promociones, con combos, tienen esa capacidad de jugar. Tú mencionabas allí las franquicias de fundaciones, que en este caso es porque es un fenómeno relativamente nuevo en el cual en Venezuela somos pioneros, con la gente de Doctor Yasso, payasos de hospital, que han sido invitados de ustedes aquí en el programa, porque muchas veces la población no conoce que ellos son una franquicia social, es decir, una fundación con objetivo social, además en este caso muy lindo, que ve en los mismos atributos del formato de franquicia que sirven para crecer un negocio de comida o de tintorería, le sirven a una fundación para multiplicarse de manera acelerada, hasta el punto de que hoy en día tienen ellos presencia en todo el país, en cada uno de los estados del país, y además presencia internacional en 3 naciones, en Estados Unidos, en Panamá y en Colombia. Es decir, esto demuestra la capacidad del sistema de franquicias, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Dentro de las cosas que estamos haciendo nosotros, estamos ahorita apoyando a muchas fundaciones que quieren seguir el ejemplo de Doctor Yasso. Justamente comentabas ese ejemplo de Doctor Yasso, hay pues franquicias que se han expandido no solo en el exterior, sino acá en las regiones. Vamos a ver justamente ese comportamiento de franquicias por regiones. Ya nuestro equipo de producción lo va a colocar en pantalla para que lo podamos ver. Allí lo tenemos, presencia de franquicias por regiones. ¿Cómo ha estado? Explíqueme esto. Bueno, en las regiones hay un fenómeno muy interesante porque como ha sido el país históricamente, no solo en el mundo, en el tema de franquicias, sino en lo que es el tema de desarrollo en general, pues pareciera que todo siempre ha estado concentrado en aquello que uno ve en el colegio, que era la región centro-norte costera, es decir, la región capital tiende a concentrar pues la mayoría del desarrollo. Pero en el mundo de las franquicias, los emprendedores, una de sus características es que no se quedan atrás, y nosotros tenemos regiones importantísimas como el estado Zulia, como el estado Carabobo y el estado Lara, por mencionar solo 3, que han sido creadores de de algunas de las franquicias más exitosas de Venezuela. Carlos, de hecho, ha estado recientemente y nosotros hemos estado también, hemos hecho varios eventos en el Zulia. Carlos estuvo apenas hace 2 semanas donde habían 15 nuevas franquicias en un evento, imagínate, 15 nuevas franquicias porque al final del día, ¿qué es la franquicia? No es otra cosa que un emprendedor, como lo decíamos, que tuvo una idea, le está yendo bien y lo que quiere es crecer. Entonces, en el interior del país hay un fenómeno que es muchos negocios personales, familiares, que están creciendo y nosotros lo que queremos, y aprovechamos esta tribuna para poner a la orden toda la capacidad de apoyo de la Cámara Venezolana de Franquicias en ayudarlos a crecer de manera ordenada y sistematizada, que es lo que les ofrece una garantía de éxito. Vamos a un corte, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones, conversando sobre el tema de las franquicias con directivos de Profranquicias que nos están ayudando a entender un poco de qué se trata este sistema de comercialización llamado franquicias. Recuerden que si usted no ha podido ver alguno de nuestros programas en las semanas anteriores, pueden visitar la página web www.globovision.com en la sección programas, luego soluciones, allí va a encontrar todos nuestros programas, también en el canal de YouTube de Globovisión. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones conversando con los directivos de Profranquicia justamente sobre el tema de las franquicias. Yo quisiera conocer cómo ha estado la expansión de esas franquicias venezolanas en el exterior. También tenemos un cuadro justamente que ustedes nos los han facilitado sobre este resumen de 2016 y ya lo vamos a tener en nuestras pantallas para analizar este tema. Franquicias nacionales con presencia en el exterior. Cuéntenme de esto, ¿cómo hemos estado los venezolanos? Bueno, fíjate lo siguiente. Primero hay que entender que no es fácil exportar cualquier cosa y menos un negocio. Imagínate lo bien estructurado que tú tienes que tener un negocio para poder exportar. Sí, ya aquí es complicado, ¿no? Mejor, imagínate para exportarlo. Imagínate lo fuerte que tienes que tener, lo fuerte como negocio, ¿no? Y Venezuela ha sido un ejemplo. Venezuela ha sido un ejemplo desde hace muchos años. Estamos exportando nosotros franquicias al extranjero.
Quizás podríamos tener algo más de 10 años en haciéndolo de manera sistemática. Ahora, en los últimos años, esto ha sido una práctica mucho más común. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente los venezolanos han querido buscar comenzar a probar otros horizontes. Y bueno, y han sido bastante exitosos. Muchas marcas se han ido a Panamá, muchísimas marcas han ido a los Estados Unidos, han ido a Colombia, han pasado a España inclusive, han ido a Ecuador, se han ido a Perú. Entonces Venezuela verdaderamente se está convirtiendo en una empresa, en un país de exportación de franquicias. Eso no sucede en la mayoría de Latinoamérica. Quizás México, quizás Brasil, podamos ver algo de eso, algunas franquicias argentinas, pero no es lo común. Evidentemente siempre vemos cómo los Estados Unidos ha sido una potencia en cómo expandirse a través del sistema de franquicia a través del mundo. Pero Venezuela hoy por hoy también está dando sus primeros pasos y los está dando bastante fuerte. Justamente estaba viendo en el cuadro que de estas 553 franquicias que en este momento se encuentran, el 86 se encuentran con presencia en el exterior, 26 en el área de gastronomía. ¿Estas 26 están distribuidas en qué países? ¿Cuáles son los países que digamos llaman más la atención de esos venezolanos que llevan ese producto para exportar y que además producto de calidad, porque hay que estar claros en esto, que los venezolanos de verdad que exportamos realmente producto de calidad? Ahí ha habido un proceso de aprendizaje. Fíjate que en los primeros años teníamos la ilusión de Estados Unidos, de Florida. Todos queríamos ir a Florida, todos pensamos abrir nuestra marca allá. La primera parte del aprendizaje es que aquí tu marca puede ser muy conocida, pero apenas cruzas la frontera, no hablemos de Florida, cruzas la frontera hasta Cúcuta y ya nadie conoce tu marca. Entonces tú pasas a competir no solo con las marcas del país, sino con todas las marcas del mundo. De aquella primera experiencia entonces hubo un aprendizaje y si bien hay marcas venezolanas muy bien posicionadas en el rubro gastronomía que nos pregunta en Estados Unidos y especialmente en la Florida, luego las marcas empezaron a entender que nuestros vecinos más cercanos geográficamente y más cercanos culturalmente, por supuesto con el idioma, deberían ser primeros destinos para entender mejor. Y entonces muchas de las marcas hoy en día están, la presencia más importante de las marcas venezolanas están, además de Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Panamá y alguna presencia justamente en España. Pero lo importante es que ha habido este proceso de aprendizaje. Y cuando Carlos comentaba el proyecto que estamos adelantando con España, lo primero que queremos ofrecerle a las marcas venezolanas es nuevamente la palabra formación. ¿Qué necesitas? Porque una cosa es el entusiasmo que es propio del emprendedor, querer hacer las cosas y ir con voluntad. Otra cosa es hacerlo con la mayor cantidad de herramientas posibles para hacerlo bien. Hay una cantidad hay un checklist de cosas que uno debería hacer para aspirar a exportar con éxito las franquicias. ¿Cómo cuáles? Y es parte. Bueno, fíjate, primero el registro de marca. Mi marca debe estar registrada bajo qué condiciones y en qué mercado. Puedo hacerlo incluso de manera preventiva. Es decir, si yo registro mi marca en España, ¿hay alguna manera de que eso me sirva para Europa o no? Registro mi marca si quiero, en Colombia, nada más allá, o registro en algunos otros mercados de Latinoamérica. Debo evaluar si me voy con un socio local o no, es decir, si vendo una franquicia maestra, que es el término técnico. Porque normalmente él que está en el país es el que conoce el mercado. Una cosa es que nosotros creamos que conocemos el mercado porque vamos todos los años de turista y otra cosa es que entendamos cómo se maneja el mundo de los negocios. En nuestro mundo de franquicias uno de los términos técnicos es el know-how, que es el saber hacer, pero nosotros manejamos también el know-who, que es a quien conoces, las redes de contactos. El tercero es todo lo que es el marco legal. ¿Cuál es el marco legal del mercado al que voy a llegar? Aquí, en el proyecto que tenemos con España, por supuesto, uno de los apoyos que nos va a dar la Asociación Española de Franquiciadores es ayudarnos a entender el marco legal, en qué se parece y en qué se diferencia el marco legal español al nuestro, para que nuestras marcas estén preparadas. Esos son apenas tres de un tema que pudiéramos pasar muchísimas horas conversando, pero fíjate que son tres muy importantes. Hay otro que veo y que llama la atención: estética, perfumería y cosmético ocupan en el segundo lugar con 9 franquicias que con presencia en el exterior. Esto quiere decir que, bueno, somos el país de la belleza, ¿no? Y esto se está exportando, ¿es así? Claro, es así. Pero fíjate, yo quiero complementar algo adicionalmente a lo que estaba diciendo Abel. Es importante ver cuáles son las características del país donde tú vas. No necesariamente tú vas con un producto en el cual ese país
tiene cabida. Entonces tienes que ver cuáles son las costumbres, si están dispuestos a asumir ese producto o servicio que están ahí, cómo se hace en ese país. Y entonces hay que hacer muchísima investigación de mercado en cada uno de esos países, ver cuál es la población mínima que tú necesitas, dónde están distribuidas las ciudades, las principales ciudades en esos países. Verdaderamente puedes lograr tener una expansión en ese país o apenas puedes montar 1 o 2 unidades. O sea, es un trabajo técnico, el cual implica muchísimo conocimiento, muchísima investigación para poder desempeñar una franquicia maestra en cualquiera de las regiones que lo vayas a montar. Yo quiero aprovechar la oportunidad para presentar este obsequio que ustedes me han traído el día de hoy, que nos ha servido para revisar un poco estos cuadros que hemos presentado. Es de franquicia, guía de franquicia 2016-2017, es un directorio de franquicias en Venezuela que pues está editado justamente por ustedes y por parte de los integrantes de la directiva de Profranquicias. Excelente además porque trae entrevistas interesantísimas de emprendedores, además de los directivos de Profranquicias, y traen estos cuadros de lo que ha sido pues cuadros referencias sobre el comportamiento de 2016 justamente de la franquicia. ¿Cuáles son las ventajas de una franquicia? Bueno, mira, lo primero es que cuando tú vas a adquirir una franquicia, a pesar de que hay unos costos implícitos en la entrada de la franquicia, tú ya estás metiéndote en un negocio probado. Entonces, todo eso que tú tienes que pasar para aprender, para desempeñarte en un determinado rubro, una determinada actividad, eso ya la franquicia te lo da. Te dan marca, te dan toda la forma de cómo montarte en el negocio, te dan la capacitación, te dan la posibilidad de inclusive hasta clientes, de adquirir clientes. Y tienes ya una puesta en marcha en un periodo de tiempo bastante rápido. Además de, entiendo que de estas ventajas, el tema de todo el empleo que se está generando y todos los oficios que justamente ustedes nos comentaban en el corte que se están generando con el tema de franquicias. Eso lo vamos a estar hablando en la próxima parte. Vamos a hacer un corte. Las desventajas de las franquicias también pueden haber. Eso en la próxima parte también lo vamos a estar conversando. Además vamos a estar conversando sobre este proyecto de ley que es una propuesta y forma parte de las soluciones que trae Profranquicias el día de hoy. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos acá en Soluciones conversando con los directivos de Profranquicias de la Cámara Venezolana de Franquicias, Carlos Núñez, presidente, y Abel Calvo, quien es el presidente ejecutivo. Había quedado pendiente justamente parte de las ventajas, el tema de la generación de empleo y de la generación de oficios. Ustedes al principio del programa me hablaban de 100.000 empleos directos y 250.000 empleos indirectos. Su mensaje ante estas cifras que son muy buenas, a pesar de la situación que vive el país, que pues no podemos olvidarla. Hay una situación económica complicada, hay una situación social bastante complicada y la situación política que pues también nos afecta. Mira, la cantidad de oficios que nosotros generamos a través de la franquicia es impresionante. Personas que posiblemente llegaron hasta bachillerato o ni siquiera han llegado a bachillerato y se han incorporado a trabajar productivamente en uno de los negocios franquiciados. Esta persona recibe un adiestramiento y con su práctica genera un oficio. Esas personas ya están preparadas para de alguna manera seguir adelante ejerciendo una carrera o poder de alguna manera incorporarse a unos estudios superiores. Perfectamente lo pueden establecer. Y la franquicia a través de su método, a través de su organización, le brinda esa oportunidad. Inclusive hay una oportunidad también hasta de franquiciar hasta el mismo gobierno. Ojo pelado, tenemos que verlo. El correo lo podríamos franquiciar. Muchas instituciones podríamos hacerlo y así con ello generar oficios y generar empleo a través del modelo. Desventajas de una franquicia. Fíjate, desventajas, la más importante, si se quiere ver como desventaja, es que cuando te integras a un sistema de franquicias tienes que estar preparado para seguir reglas y jugar en equipo. De hecho, hace 30 años cuando comenzamos en esto, la gente nos decía, no vale, ese sistema no va a funcionar en Venezuela, porque al venezolano no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Y fíjate que hoy en día, 30 años después, las cifras parecieran demostrar lo contrario. ¿Pero por qué? Porque los venezolanos emprendedores se dieron cuenta que cuando hacían las cosas según las reglas que le marcaba su franquiciante, les iba mejor. Entonces, hay que estar preparado a jugar en equipo, hay que estar preparado y es muy importante para saber que tú te vas a convertir ahora en un empresario, porque hay casos de emprendedores
que quieren comprar una franquicia a lo mejor tienen 20 años siendo empleados con una mentalidad acostumbrada a lo que es eso. Claro. Que es una manera muy particular de pensar, y cuando pasas a convertirte en empresario, aunque sea una franquicia pequeña de un módulo o un carrito, eres un empresario 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Ese es un cambio importante que hay que estar preparado. Es mucho trabajo, es tanto trabajo como cualquier otro negocio. Entonces, esas cositas, si no las entendemos y las sabemos de antemano, se pueden convertir en desventajas. Situación en este momento de las franquicias extranjeras en Venezuela. ¿Sigue creyendo el extranjero en iniciar o mantener un negocio de franquicia en nuestro país? Totalmente. Es más, de hecho no han desaparecido. Se mantienen en el país, siguen creyendo, están operando. Lo que quizás es que no han crecido más, ¿ok? Pero siguen estando y siguen creyendo en el país, claro que sí. Justamente como parte de las soluciones, ustedes pues presentan y nos han dado además la primicia, que yo les agradezco, de este instrumento legal que están trabajando para pues legislar en materia de franquicias. ¿Cómo avanzan? Ya decían que quieren discutirlo con los medios de comunicación, con empresarios, con la Asamblea Nacional, pero ¿en qué punto están? A ver, nosotros no es franquicia, es de emprendimiento. De emprendimiento, claro, exactamente. Nosotros vemos el emprendimiento como dice un buen amigo nuestro, es la vacuna contra la pobreza. O sea, la vacuna contra la pobreza es el emprendimiento, o sea, empoderar a las personas y a generar conocimientos para que puedan de alguna manera salir adelante a través de su propio esfuerzo. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos evaluando. Entonces, ahorita nosotros ya tenemos el cuerpo de las consideraciones para la ley bastante adelantado, lo tenemos listo, y entramos ahorita a un proceso de verificación con muchísimos con incubadoras, con aceleradoras de negocio, con la academia, con entes gubernamentales, con alcaldías, que nos digan qué consideraciones pueden tener. No es una propuesta de ley nuestra, es una iniciativa que básicamente es para el país, para que el país pueda tener una herramienta donde puedan todos los muchachos, todas las personas que no son tan muchachos también tengan algún tipo de consideración y ver a través de qué herramienta, a través de qué método, qué conocimiento el Estado le pone para él pueda ayudarlos a incorporarse en el aparato productivo. Creo que en este momento, a pesar de las circunstancias, el venezolano sigue emprendiendo, el venezolano sigue creyendo en ese emprendimiento, en ese crecimiento, ¿no es así, Abel? Sí, es que de hecho estas circunstancias que estamos viviendo lo que nos han puesto a prueba. Nos ha dado ideas, además. Exactamente. Y fíjate que en ese sentido, entonces, nosotros no queremos que esta propuesta de ley se vea como una propuesta para superar la crisis de hoy. No se trata de eso. Se trata de una propuesta de tener una visión de país a largo plazo. ¿Cuál es la visión? Exactamente. Y además una visión, nosotros lo hemos entendido en la Cámara muy bien, cuya base es el ciudadano. Cada uno de los ciudadanos, ¿qué necesito yo como ciudadano para poder crecer? Porque entendemos que si yo crezco como ciudadano, luego como emprendedor, como empresario, el país crece conmigo y no es al revés. Entonces, esa es la visión que le estamos dando para ayudar a empoderar a toda esa cantidad de gente, porque además el emprendimiento, que es un tema que se presta a muchos mitos, pero es que la persona que se levanta desde muy temprano a salir a la calle a trabajar, no importa lo que haga, es un emprendedor. Lo que es que canalizar justamente todo ese entusiasmo y esa energía para que pueda ser productivo para sí mismo, para la sociedad. Vamos a revisar rápidamente la participación de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales en Twitter. Respuestas cortas, por favor. Ya vamos a iniciar. Randolph Vallet nos dice, ¿qué costo de inversión en dinero debes hacer para tener o explotar una franquicia? Gracias. Bueno, hay franquicias muy económicas, muy económicas, y hay franquicias dependiendo de en dónde te quieres desempeñar. Ahorita hay franquicias que pueden ser de trabajo unipersonal, que no pueden llegar ni siquiera a 500.000 bolívares para adquirir una franquicia. Y hay otras franquicias que pueden costar muchísimo dinero. Eso va a depender de cuál es el sector en el cual te quieras desempeñar. ¿Y dónde nos podemos asesorar yendo directamente con ustedes? ¿Cómo puede ser esa asesoría de ese emprendedor que en este momento nos está viendo y está interesado? Es la misma guía que acabas de mencionar ahorita. La misma guía tiene todas las franquicias y sale toda la información. Aquí está. Vamos a volver a poner en pantalla para que la vean. Tiene toda la información concerniente al tema de franquicias a nivel nacional. Y por supuesto a través de nuestras redes también, que todas son pro franquicias, en plural, muy importante, en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.
allí también podemos orientarlos, porque la cámara como tal no te da asesoría en todo el sentido de la palabra, sino justamente una orientación a quiénes son los especialistas que te pueden ayudar en cada una de las inquietudes que puedes tener relacionadas con el mundo de la franquicia. Hay otra persona, Isabel C. Aguirre, dice, ¿cuándo la Cámara Venezolana de Franquicias vendrá a Ciudad Bolívar? Bueno, nos tienen que invitar, pero... Bueno, estamos, mira, en este momento estamos recorriendo el país, estamos yendo a todos los lugares, quizás con alguna otra cámara que estamos haciendo alianza para poder llevar nuestro mensaje, explicar un poquito cómo funciona el sistema de franquicia, darle un poquito los números, explicarle qué es lo que estamos haciendo nosotros en Profranquicia a favor de Venezuela. Ahí tener franquicias, dice, las franquicias deben contar con proyectos sólidos para poder expandirse y poder reducir los riesgos. Parte entonces de lo que se necesita para iniciar un trabajo de emprendimiento como este. Aquí hay otra persona, este es Randolph Valle otra vez, dice, buen día, solo teniendo una empresa eres emprendedor. Venezuela exporta franquicias a Miami, ¿cuáles son? Ya decíamos que justamente el área de gastronomía es una de las que más se están exportando. Me voy a despedir con este mensaje de Isabel C. Aguirre. Estoy interesada en ser emprendedor y vivo en el interior con muchas oportunidades. ¿Cómo pueden asesorarme? Por favor, otra vez sus redes sociales para ella, que puede ser que en este momento nos está viendo. Así es, ¿no? A través de @profranquicias, todas nuestras redes son profranquicias en plural, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. También nos pueden escribir al correo info@profranquicias.com y allí pues la ayudaremos a canalizar las inquietudes y estamos dispuestos en Profranquicias a ir a todas las partes del país a donde nos llamen. Lo hemos hecho con Consecomercio, lo hemos hecho con cámaras de comercios locales y queremos seguir haciéndolo en el 2017 para poder ayudar a todos los emprendedores. Esa es parte de nuestro propósito, ayudar a los emprendedores justamente a desarrollarse y a crecer por el país. Yo voy a tomar estas palabras de uno de nuestros seguidores, Simón Mila de la Roca, dice, no existe en el mundo un sistema de negocios más avanzado y democrático que el sistema de franquicias. Creo que es un muy bonito mensaje justamente para cerrar el día de hoy el programa. Muchísimas gracias a ustedes, Abel Calvo, quien es el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Franquicias Profranquicias, y también Carlos Núñez, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias Profranquicias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, ustedes dos, y habernos ayudado a entender la situación de las franquicias en este momento, que pues es muy buena. A pesar de las circunstancias, es muy buena. Sigue el venezolano y los empresarios del exterior creyendo en nuestro país y emprendiendo en nuestro país, justamente como decía Abel, para crecer. El emprendimiento es crecer. Los vamos a dejar con esta lámina o con esta lámina, que son aquellos pasos que se deben seguir para el emprendimiento o para iniciar una franquicia en nuestro país. Además, antes de leer estas láminas, quiero desearle un feliz cumpleaños a Edwinger, nuestro asistente de audio. No me podía despedir sin desearle feliz cumpleaños a Edwinger, que todos los días en la mañanita está aquí pendiente de nosotros y colocándome el micrófono y pendiente que el cable no se vea. Así que Edwinger, feliz cumpleaños. Un beso gigante y que la pases buenísimo. Los dejo entonces otra vez con las láminas para los pasos para iniciar una franquicia. Chao, chao.